¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Estamos ya listos, ¿verdad? Para poder tomar un tiempo, alabar y adorar a Dios, para meditar en su palabra y agradecidos porque Dios nos da la oportunidad de poder transmitir a través de estos medios hasta su casa, hasta sus hogares, esperando, ¿verdad?, que cada uno de ustedes puedan disponer de este tiempo y en unidad adoremos al Señor. Quiero leer el Salmo 133, un salmo muy pequeño, pero encierra, ¿verdad?, una gran verdad. Y dice así la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aunque en este momento, ¿verdad?, pareciera algo incongruente el poder decir, ¿verdad?, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, creo yo, ¿verdad?, que no es necesario, dadas las circunstancias, ¿verdad?, que estemos juntos, sino lo más importante es que podamos estar unidos, que podamos estar en un mismo sentir, tener una misma finalidad, un mismo propósito, y es adorar y bendecir a Dios. Así es que yo te invito que ahí donde estás en tu casa, ¿verdad?, puedas cerrar un momento tus ojos y podamos hacer una oración poniendo este tiempo en las manos de Dios, para que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Bendito Señor, en esta noche, agradecidos estamos contigo, porque nos das la bendición de poder, Señor, estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Quizás, Señor, hoy no tenemos la oportunidad de tener contacto los unos con los otros, de podernos mirarnos, de poder mirarnos cara a cara, de poder saludarnos. Sin embargo, Señor, yo creo en mi corazón que estamos unidos, Señor, porque es tu amor el que nos une. Es tu sangre preciosa, Señor, la que nos ha hermandado unos con los otros. Y en ese sentir, Señor, queremos disponer este tiempo para alabar y para bendecir tu nombre, para gozarnos en tu presencia, Señor, para poder ministrarte a través de la alabanza, pero también para nosotros poder ser ministrados a través de tu palabra, Señor. Queremos ser hallados fieles delante de ti. En estos días que hemos estado meditando, Señor, en lo que es la fidelidad y en cómo, Señor, ejemplos en tu palabra hay de hombres que han sido fieles, Señor, hasta el último momento, que han defendido sus convicciones, mi Dios. Nosotros queremos, Señor, ser hombres y mujeres que podamos ser hallados fieles delante de ti. Señor, que tu palabra en esta noche siga hablando a nuestras vidas y produzca en nosotros, Señor, un cambio, una transformación, para que podamos llevar a la práctica todo lo que estamos escuchando, para que podamos vivirlo en nuestra vida diaria, Señor. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser en esta noche, y que en todo lo que hacemos, mi Dios, seas tú exaltado, seas tú glorificado, sea tu nombre reconocido por cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Esperamos que, aunque sean pocos estos cantos, pero ustedes juntamente con nosotros puedan unirse y podamos alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, y ahorita mismo mi esposa lo expresaba: mirad
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así que yo le quiero invitar para que en esta noche, aunque usted esté en su casa, nosotros aquí en la nuestra, pero juntos alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar este tiempo y vamos a hacerlo con júbilo. Amén. Sé que no estamos en el templo, sé que probablemente falta todo el equipo de alabanza que somos, los hermanos, pero no importa, usted allí donde está, dispóngase y alabe a Dios juntamente con nosotros. Así que vamos a hacerlo en esta hora en el nombre de Jesús, y le invito, ¿verdad?, que lo hagamos con júbilo y con acción de gracias a nuestro Dios. Amén.
Tú nos has hecho libres, papá. Porque en ti tenemos libertad para alabarte, en ti tenemos libertad para bendecirte, Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué le parece si levanta sus manos hoy al cielo? Y nos tomamos un tiempo para adorar el nombre de nuestro Dios. Señor, aquí estamos ante tu presencia para adorarte. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Ahora levante su voz y dígale: Santo.
Eres el Rey Jesús, te adoramos a ti, papá, a ti mi Rey, mi Señor, mi amado Dios, te adoramos a ti, Señor, tú eres digno de toda gloria, eres digno del honor, incomparable eres tú. Santo Señor, no hay nadie como tú, papá, no hay. No hay nadie como tú, Señor, poderoso, incomparable eres tú, Señor, eres digno de toda gloria, eres digno de toda gloria, Señor. Te adoramos a ti, papá. Eres santo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto y qué placer que podemos adorar y alabar el nombre de nuestro Dios todos juntos. Vamos a meditar hoy en la palabra del Señor. Recordemos que estamos hablando estos días jueves acerca de la fidelidad en las cosas pequeñas. Hace 8 días vimos la primera parte acerca de algunos ejemplos bíblicos de la fidelidad en las cosas pequeñas. Hoy vamos a ver otros ejemplos bíblicos más. Esta es la segunda parte. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en la era patriarcal. Recuerde que hace 8 días nos enfocamos en la era primitiva, o sea, de las primeras cosas. Vimos el caso de Adán y de Eva, vimos el caso de Caín y Abel, y vimos también el caso de Noé. Hoy vamos a abordar 2 ejemplos especiales que usted probablemente ya los conoce, pero bueno, vamos a estar
retomando esta parte en esta noche. Así que hoy vamos a ver estos ejemplos acerca de la fidelidad en las cosas pequeñas y cómo estos dos personajes mostraron esa fidelidad. Así que lo primero que vamos a hacer notar, fíjese que en diferentes momentos cruciales de la historia, Dios usó la fidelidad de un patriarca en deberes pequeños para que su plan de salvación avanzara. Óigalo bien. Recordemos cómo conocemos nosotros a Dios. Lo conocemos como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Así que Dios en cada uno de esos patriarcas, ¿verdad? Dios los usó para que ellos se mantuvieran fieles en aspectos diferentes, pero importantes para que el plan de salvación de Dios continuara hasta el momento en que Jesús apareciera para ser Él nuestro Salvador. Así que hoy vamos a tomar algunos ejemplos en el caso de Jacob. Fíjese bien, como parte de esta introducción, a Jacob le tomó, óigalo bien, toda una vida aprender que no puedes servir al Señor usando el engaño. Solamente para que usted lo tenga en perspectiva, porque muchos amigos que se conectan a nuestra página probablemente no han leído la historia de Jacob. Usted sí la ha leído, hermano y hermana, pero algunos de aquellos que se conectan a través de nuestra transmisión aquí en Facebook Live probablemente no han escuchado la vida de Jacob. Solamente para que ustedes tengan un ejemplo claro, Jacob fue el segundo hijo de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, así que Jacob era el nieto de Abraham. Cuando nació Jacob, nació juntamente con su hermano Esaú, los dos eran mellizos, ¿sí? Así que entonces, ¿verdad? Nació primeramente Esaú, él fue el primogénito, y después nació Jacob. De hecho, la Biblia relata que cuando nació Esaú, Jacob venía tomado del talón de su hermano. O sea que por aquí estaban sacando a Esaú y Jacob venía tomado del talón de su hermano. ¿Qué quiere decir? Que internamente en el vientre de Rebeca, Esaú y Jacob estaban batallando por querer nacer primero uno que el otro. Entonces, cuando sus padres, Isaac y Rebeca, decidieron ponerle a Jacob a su hijo, el nombre de Jacob significa suplantador. ¿Sí? Óigalo bien, el nombre de Jacob significa suplantador. Dicho en términos más coloquiales de nuestra cultura mexicana, tranza, para que podamos entenderlo más claramente. ¿Sí? Así que a Jacob, óigalo bien, le tomó toda una vida aprender que no podemos servir al Señor usando el engaño. ¿Sí? Podemos tratar de engañar a todos, menos a Dios. ¿Sí? La palabra dice ahí en Gálatas capítulo 6, no recuerdo ahorita el verso, me parece que es el 3 o el 6, pero dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Así que a Jacob le tomó toda una vida, pero veamos algunos ejemplos importantes dentro de esto, ¿verdad? Fíjese bien, aun cuando este timador, Jacob, estamos hablando de él, usaba su ingenio para salir de apuros, él también ponía atención a las cosas pequeñas. Y esto me llama mucho la atención. Quisiera que me acompañaran a la palabra de Dios. Vamos a leer una parte que en lo personal a mí me llama mucho la atención de la vida de Jacob, porque es un pacto que Jacob hace con Dios y que de igual manera Dios lo hace con él, con Jacob. Fíjese, vayamos al capítulo, ahorita le digo, déjeme lo encuentro, es que esta cosa no prende. Aquí está. Capítulo 28 del libro de Génesis. Y mire cómo dice este pasaje, y esto me llama mucho la atención. Génesis capítulo 28, y leo a partir del verso 10. Para ponerle en perspectiva, Jacob estaba saliendo de huida de su tierra, ya que debido a que ¿cómo se lo explico? Él suplantó a su hermano Esaú para quedarse con la bendición de la primogenitura. Y a lo mejor si lo estudiamos un poquito más a fondo, ¿verdad? La historia, nos daremos cuenta que en sí Esaú menospreció la primogenitura.
Simple y sencillamente que a veces, si lo vemos desde otra perspectiva, pareciera que Jacob tomó algo que no le pertenecía, pero a final de cuentas Esaú le había cedido ya ese derecho a Jacob. Entonces, Esaú, al darse cuenta que Jacob había tomado el derecho de la bendición de la primogenitura, se enoja mucho y amenaza con matarlo. ¿Qué pasa? Rebeca, su madre de los dos, le dice a Jacob: hijo, yo creo que lo mejor es que salgas huyendo porque tu hermano está muy molesto, está muy enojado. Entonces no sea que vaya a atentar contra tu vida. Lo ideal mejor es que te vayas a casa de mi padre y por allá estés un tiempo en lo que se apacigua la ira de tu hermano. Entonces Jacob le hace caso a su madre, sale y dice el verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y ponga atención en lo que dice. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, fíjese bien, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese bien, ahí Dios le está prometiendo algo a Jacob. Se presenta primero como el padre, como el Dios que es padre, como el Dios del padre de Jacob, en este caso Isaac, y del padre de Isaac, que en este caso era su abuelo, de Abraham. Se presenta como el Dios de Abraham y como el Dios de Isaac. Ojo, todavía no se presentaba a Dios como el Dios de Jacob, porque a Dios lo conocemos así, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero en ese momento Dios se presentó a Jacob como el Dios de Abraham y como el Dios de Isaac, como el Dios de su abuelo y como el Dios de su padre. Y después dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y nuevamente, si usted lee ahí en Génesis, en el capítulo 12 de Génesis, se dará cuenta que es la misma bendición, es la misma promesa que Dios le hace a su abuelo Abraham. Y en ese momento Dios la reitera, en este caso con el nieto, con Jacob. Pero después dice, verso 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjese bien qué importante. Dios ahí se está comprometiendo con Jacob, dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dicho? Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Realmente hemos sido fieles para que Dios pueda cumplir esas cosas en nosotros? Se lo dejo para que lo medite. Pero mire lo que pasa después, verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó, óigalo bien, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y mire lo que dice, fíjese bien, qué importante esto. E hizo Jacob, ¿qué? Voto. O sea, no hizo un pacto con Dios, hizo un voto, una promesa. Ya Dios había hecho un pacto con Jacob. Se presenta como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, o sea, el Dios de su abuelo, el Dios de su padre, y le dice: así como yo les prometí a ellos, así como le prometí a tu abuelo, y así como lo prometí a tu padre, a ti te lo prometo en esta hora. Te daré esta tierra, te bendeciré, tu descendencia será grande, y todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Entonces, Jacob en ese momento, ¿verdad?, hace un voto con Dios, y mire lo que dice: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere, ¿qué?, pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, qué hermosa esta parte, ¿verdad? Meditar en esto, híjole, nos llevaríamos prácticamente todo el tiempo que tenemos para compartir la palabra, pero quiero dejarle bien claro esto. Jacob le está diciendo a Dios: Señor, si tú vas conmigo, si tú me guardas en este viaje en el que voy, si no me falta alimento para comer ni vestido para vestir, y después de eso todavía me regresas en paz a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios. Obvio que Dios iba a cumplir esto, ya se lo había prometido antes a Jacob.
Pero Jacob estaba reiterando eso y entonces Jacob se quería comprometer con Dios. Porque si se da cuenta ahí, pareciera que solamente es Jacob el que está demandando algo de Dios. O sea, le está diciendo que vaya con él, que lo guarde en el viaje, que le dé alimento, que le dé vestido y que lo regrese en paz. Pareciera que solamente está demandando. Pero mire lo que dice el verso número 22. Y ahí quiero que ponga atención. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Pero fíjese bien, ahí viene la parte donde Jacob se compromete con Dios. O sea, él está primero demandando a Dios algo, pero él se está comprometiendo también a devolverle algo a Dios. Y le dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo que apartaré para ti. Tal vez usted ha escuchado esa palabra, pero sabe, el diezmo es la 10ª parte. Si usted tiene 100 pesos y de esos 100 pesos el diezmo son 10 pesos. Yo pregunto, ¿qué vale más? ¿10 pesos o 90 pesos? A su criterio, ¿qué vale más? ¿Qué puede usted comprar más? ¿Puede usted comprar más con 10 pesos o puede usted comprar más con 90 pesos? La respuesta usted la conoce. Usted puede comprar más con 90 pesos que con 10 pesos. Pero ¿por qué Jacob se estaba comprometiendo a darle a Dios la 10ª parte? ¿Sabe por qué? Porque Jacob quería ser fiel en las cosas pequeñas. Jacob quería ser fiel en las cosas pequeñas. Pero mire, volvamos a la vida de Jacob. Fíjese bien. Jacob era un hombre que a pesar de que era un timador, en su nombre, dijeran por ahí, en su nombre llevaba ¿cómo se dice? La penitencia, en su nombre llevaba la penitencia, su nombre significaba suplantador, tranza, timador, como usted le quiera llamar. A pesar de que era un timador y usaba su ingenio para salir de apuros, él ponía atención en las cosas pequeñas. Fíjese bien, considere usted el tiempo que vivió con Labán. Labán era su suegro. Y usted puede leer la historia, después de ese capítulo que acabamos de leer, usted puede leer la historia de Jacob, ¿verdad? Se lo dejo de tarea. Yo solamente quiero mencionar algunas cosas importantes dentro de este punto, ¿verdad? Pero él vivió con Labán, el que se convirtió después su suegro. Pensando en que él iba a casarse con Raquel, la hija menor de Labán, pasó primeramente 7 años sirviendo fielmente a su futuro suegro. Imagínense quién en su cabalidad, quién en su mente fría dice, voy a trabajar con mi suegro 7 años por esa mujer que me gusta. O sea, hoy en día muchos dicen, esa me gusta, me la llevo. O simplemente no le pido permiso al padre. No, Jacob quería hacer bien las cosas. Sí, Jacob quería hacer bien las cosas. A pesar de que en el nombre llevaba la penitencia. Pero él buscaba hacer bien las cosas. ¿Sí? Dice, sirvió fielmente a su suegro 7 años, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Hizo todas las tareas grandes y pequeñas que Labán le daba. E incluso la escritura ahí dice que el tiempo se le pasó volando, porque era tal el amor que sentía Jacob por Raquel, que fue como nada. Pero después de eso, fíjese bien, después de eso, su suegro, o su futuro suegro, lo engañó y en lugar de que él se casara con Raquel, que era la hermana menor, se casó con la hermana mayor. El suegro lo emborrachó de tal manera que cuando él se fue a su tienda, pensando que ya ahí estaba su mujer Raquel, ¿qué creen? Se encontró con su hermana, la mayor, con Lea. ¿Sí? Y bueno, la historia ahí está en Génesis, ahí la puede usted leer. Y entonces Jacob va, le reclama a su suegro, le dice, oye, yo ya estuve trabajando contigo 7 años, día tras día, mes tras mes, año tras año, y me sales con esto. Y entonces Labán, ¿verdad?, usa una excusa, pues vamos a decirlo así, como para salir del paso. Le dice, bueno, es que aquí no acostumbramos que se case primero la menor y después la mayor. Aquí entonces, si tú quieres a mi hija menor, pues trabaja otros 7 años más por ella y yo te la doy. Entonces Labán a final de cuentas hizo su voluntad con Jacob. Dijo, no, pues de que se me quede la mayor, se la mando primero, y si es tanto el amor que él siente por la menor, va a trabajar otros 7 años por la menor. Y así sucedió. Sí. Ojo, quiero aclarar algo bien importante, ¿verdad? Estas cosas sucedían antiguamente. Hoy en día, a los ojos de Dios no es permitido que un hombre tenga 2 mujeres. Sí. A los ojos de Dios no es permitido que un hombre tenga 2 mujeres. Eso sucedía antes. Y es más, Dios lo permitía.
Pero en la época que estamos viviendo, ¿sí?, el mandamiento nos dice, ¿verdad?, que es necesario que cada hombre tenga una sola mujer y que se encargue de ella y que sea fiel en todas las cosas, ¿sí? Entonces, solo quería puntualizar eso. Ahora mire, después de que Jacob pasó otros 7 años sirviendo fielmente a su suegro para poder casarse con Raquel, esos 7 años que se convirtieron en día tras día, mes tras mes, año tras año, nuevamente Jacob hizo todo lo que Labán, su suegro, le pidió. Vayamos a Génesis capítulo 29. Y solamente quiero leer algunos versículos. Usted puede leer aquí la historia, aquí está en este capítulo. Y mire cómo dice así, leo el verso, fíjese bien, verso 27, dice: cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. O sea, quiere decir que entonces el suegro cumplió lo que le había prometido. Acto seguido, ¿verdad?, se da uno cuenta ahí en el pasaje que ciertamente encuentra uno como Jacob, ¿verdad? Bueno, tuvo 2 esposas, cada esposa tenía una sierva, las esposas también, ¿verdad?, le ofrecieron las siervas a Jacob. A final de cuentas, vamos a decirlo así, Jacob tuvo 4 mujeres, ¿verdad?, lo cual no es permitido, pero en ese tiempo se le permitió a Jacob, y de esas 4 mujeres fueron concebidos los 12 hijos que pasaron a ser parte de las 12 tribus de Israel. De ahí se conformó la nación de Israel, ¿sí? Así que ese fue el resultado. Jacob recibió 2 esposas, de las cuales nacieron las 12 tribus, la nación mediante la cual Dios iba a darle a su Mesías al mundo, ¿sí? A través de esas 12 tribus vino a nacer el Salvador de nuestras almas, Jesucristo. Por si no lo sabe, y como dato técnico, ¿verdad?, Jesús nació de la tribu de Judá, ¿sí? Jesús nació de la tribu de Judá. Jesús perteneció a la tribu de Judá, o pertenece a la tribu de Judá. Por eso se le conoce, y de acuerdo a lo que dice el relato de Apocalipsis, como el león de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces ahí téngalo como dato técnico. Ahora bien, mire, vemos la fidelidad de Jacob en las cosas pequeñas mientras él servía a Labán. Mientras él servía a su suegro, ¿qué cree que hizo Dios? Aumentó la riqueza de Jacob, al igual que la de Labán. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solamente bendijo a Jacob, sino a causa de que Jacob trabajaba con su suegro también se benefició, fue bendecido también. Entonces se da cuenta cómo cuando nosotros somos fieles en las cosas pequeñas, los que están a nuestro alrededor también son bendecidos, ¿sí? También son bendecidos, ¿sí? Esto le permitió a Jacob como patriarca mantener a su familia y verla crecer en los años posteriores a su servicio, ¿verdad? Y usted lo puede leer ahí en Génesis del capítulo 29, verso 31, a Génesis capítulo 30, verso 24. Ahí puede usted leer toda la historia, ¿verdad? No vamos a enfocarnos ahorita en eso porque tardaríamos más tiempo, pero puede leerlo ahí en casa y ahí describe perfectamente bien todo esto. Ahora bien, esto nos lleva a la vida de uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Probablemente el más prominente, el más notorio o el que más se menciona en el relato de Génesis. Me imagino que ya sabe usted cuál es. No es Rubén, tampoco es Leví, ¿sí? Tampoco Benjamín, no. El más prominente y el que se menciona en el relato de Génesis es José. ¿Quién era José? Era el 11º hijo de Jacob, o Israel, porque en el relato se nos menciona, ¿verdad?, después de que Dios permite que Jacob regrese en paz a su tierra, en ese momento, ¿verdad?, tiene un encuentro con Dios, él se iba a encontrar con su hermano, entonces dice, antes de que me encuentre con mi hermano, yo tengo que ir a un lugar aparte y orar y prepararme para lo que ha de venir. Cuando Jacob se encuentra con el ángel del Señor, ¿verdad?, ellos luchan, y entonces Jacob toma al ángel, lo afianza tan fuertemente que no se podía soltar el ángel. Y en ese momento, ¿verdad?, le dice, no te suelto si no me bendices. El ángel, ¿verdad?, le descoyunta aquí la cadera y lo deja, vamos a decirlo así, cojo. Y entonces en ese momento, ¿verdad?, el ángel se vuelve con él y dice, ok, dime, ¿cuál es tu nombre?
Dice Jacob, dice, bueno, ahora tu nombre no más se llamará Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Y el nombre Israel significa aquel que pelea con Dios y vence. Jacob peleó por una bendición. ¿Sí? Y Dios entonces le bendijo. Le cambió el nombre. Le puso Israel. Entonces, José, regresando al relato de José, este es el segundo ejemplo. José fue el 11º hijo de Jacob. Y en José muchos hemos visto, hay una tipología acerca de José y de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho parecido en muchas cosas. Cosas que vivió José y cosas que experimentó nuestro Señor mientras estaba aquí en la tierra son muy parecidas. Pero hay algo bien importante que mencionar en la vida de José, ¿sí? Así que mire, vamos a verlo aquí. Vamos a tratar de tomar muchas de las cosas, de los ejemplos que vivió José, para que podamos darnos cuenta de cuánto fue la fidelidad que él mostró en las cosas aún más simples y pequeñas. José, el hijo de Jacob, sufrió mucho durante su vida, y usted puede ver el relato ahí en Génesis. Sin embargo, fíjese bien, a lo largo de toda ella, él fue fiel en las cosas pequeñas, ¿sí? Vemos primeramente a un José probablemente un poco soberbio al principio de su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Dios le dio a él el don de poder interpretar los sueños. La palabra de Dios nos dice que él experimentó 2 sueños, ¿verdad?, a muy temprana edad. Y cuando él se lo platicó a su padre y a su madre y a sus hermanos, pareciera que el sueño pues sonaba, o sea, muy sincero, muy modesto, pero a final de cuentas estaba ahí, por ahí un poquito de soberbia en el corazón de José. ¿Por qué? Porque él en una ocasión le dice, padre, madre, hermanos, he soñado algo, escúchenme. Soñé que había 11 estrellas. Soñé que estaba el sol, estaba la luna, y de repente estaba yo aquí parado, y esas 11 estrellas y el sol y la luna se inclinaban delante de mí. Y entonces pues yo creo que era fácil de interpretar ese sueño, ¿verdad? Porque Jacob mismo le dice, ¿acaso soñaste que tus hermanos, tu madre y yo, tu padre, nos vamos a inclinar delante de ti? Y aunque era una realidad que se iba a cumplir en la vida de José, pero mientras era joven, ¿verdad?, todavía su corazón no había madurado, no había alcanzado todavía el propósito para el cual Dios lo tenía preparado o lo estaba preparando. En otra ocasión sueña, dice que estaban en el campo y que había 11 manojos de trigo, pero el manojo de trigo de José era más grande y más alto, y los otros manojos llegaban y se inclinaban delante del manojo de José. Entonces, pues era también muy simple de interpretar. Entonces, en ese tiempo, sus hermanos comenzaron a tenerle envidia. Aparte, siendo José el hijo de Raquel, porque fue el primer hijo que tuvo Raquel, recordemos, la mujer que más amaba a Jacob. De las 4 mujeres que Jacob tuvo, a Raquel fue a la que más amó. Y entonces, al amarla tanto, José era su consentido. La escritura misma nos menciona que incluso Jacob le confeccionó una túnica de muchos colores, porque era su hijo predilecto, era su hijo preferido, su consentido. Sí. Así que, entonces José se sentía así como con cierto derecho. Incluso luego Jacob le pedía a José, ve al campo y ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Y entonces José venía con Jacob y le pasaba el reporte de todo lo que hacían sus hermanos. Entonces sus hermanos comenzaron a tenerle envidia. Y un día planearon desaparecerlo. Unos dijeron, vamos a matarlo. Pero Rubén, que era el mayor, él dijo, no, que no suceda esto, porque si no la sangre de nuestro hermano va a recaer sobre nosotros. Entonces se pusieron de acuerdo y al final decidieron venderlo como esclavo. Y ahí es donde nos centramos en esta parte. Aunque comenzó como un humilde esclavo, óigalo bien, en la casa de Potifar. Potifar era un egipcio, era un general, lo dice la palabra. Entonces José, al mostrarse fiel en las cosas pequeñas, se convirtió en el mayordomo de la casa. Óigalo bien, el mayordomo no es como un sirviente común. El mayordomo era aquel que era la persona de más confianza y que aparte se le confiaba todo lo que se tenía allí en la hacienda o en la casa donde vivía el señor, el dueño.
Era incluso el que se encargaba de administrar todos los bienes, de alimentar a los siervos, de alimentar los ganados, de hacer los pagos a los siervos, a los esclavos. O sea, él era el que se encargaba de todo. El señor de la casa descansaba toda su confianza en su mayordomo. Y dice la palabra de Dios que José se convirtió en el mayordomo de Potifar. Entonces imagínese qué importancia tuvo José en poner atención a ser fiel en las cosas más pequeñas, porque eso fue lo que lo hizo apto y lo calificó para convertirse en el mayordomo de Potifar. Sí. Vamos a decirlo así, de manera simple, no era posible ascender a una posición tan alta en la casa de una autoridad egipcia tan importante, a no ser que el dueño, que el señor de la casa, se asegurara de que esta persona recordara todos los detallitos involucrados en la buena administración de su hogar. Quiere decir que Potifar en algún momento dado se dio cuenta de que José no era solamente un sirviente, no era solamente un esclavo, era un hombre que estaba buscando ser fiel en todas las cosas más pequeñas. Es por ello que Potifar confió en José. O sea, no encuentro, en el relato de la palabra de Dios, no encuentro otra situación por la cual Potifar haya confiado en José. Es más, esa fidelidad en las cosas más pequeñas, probablemente en lugar de llevarlo a un puesto mayor, o a una posición mejor, o a una vida mejor, ¿qué cree? Lo llevó a la cárcel. Mire, dice la Escritura, vayamos a Génesis capítulo 39, versículos 1 al 6, por favor. Mientras lo busca, toma un traguito de agua. Y mire cómo dice aquí. Llevado pues José, leo el verso 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿qué pasaba? Jehová lo hacía prosperar en su mano. Imagínense nada más, o sea, el egipcio se dio cuenta de que todo lo que hacía José era prosperado. Primeramente porque Dios estaba con él. Pero segundo, José también hacía su parte, era fiel. Dice el verso 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces se puede usted dar cuenta cómo la fidelidad de José en las cosas pequeñas lo llevó a alcanzar un buen puesto. Pero decía yo hace un momento, ¿verdad? No todas las cosas, ¿verdad?, siempre son color de rosa. José fue fiel a su amo, tanto así, fíjese bien, y eso usted lo puede seguir leyendo ahí en el pasaje que acabamos de mencionar. Fue fiel a su amo en todo, tanto que resistió las insinuaciones sexuales de la esposa de Potifar. Sí, las resistió. Tal vez su amo no se hubiera dado cuenta, pero para José era más importante ser fiel, ser íntegro, aun cuando su amo no estuviera ahí presente. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que delante de Dios él tenía que ser íntegro y fiel. Así nosotros tenemos que aprender un poquito de esto y darnos cuenta que Dios espera que nosotros seamos fieles en las cosas más pequeñas, y no solamente cuando nos ven, no solamente cuando estamos haciendo algo y que los demás están viendo lo que hacemos, no, sino Dios espera que seamos fieles en las cosas más pequeñas, aun cuando nadie nos ve. Pero ¿qué cree? El más importante, el que está en los cielos, el que está sentado en el trono, es el que nos está viendo. Por eso delante de Dios tenemos que ser fieles. ¿Sí? Fieles en lo que vemos, fieles en lo que oímos, fieles en lo que hacemos. ¿Sí?
Porque muchas veces, y vuelvo a repetir el pasaje de Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso mismo cosechamos. ¿Sí? Entonces José sabía eso, lo tenía bien claro. Mire, tal vez José, cuando se dio cuenta de que, a pesar de que se mantuvo fiel y no tocó a la esposa de su patrón, a la esposa de su jefe, él pensó, no hombre, pues ahorita Dios me va a premiar, ¿verdad? Dios sabe que no la toqué en ningún momento, que no accedí a sus insinuaciones. Y pareciera que es lo más lógico. Pero ¿sabe qué? Dios permitió que José fuera a parar a la cárcel. Que fuera encarcelado, injustamente. ¿Por qué? Porque él no cometió nada, pero injustamente fue encarcelado. Por eso le digo que José es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjese bien, José pudo haber pensado esto. Esta fidelidad en las cosas pequeñas me parece absurda. Mira dónde me trajo Dios. De ahora en adelante solo voy a hacer lo que yo quiera y a preocuparme por mí mismo. O sea, esas palabras pudo haber dicho José. O sea, le pudo haber reclamado a Dios y le hubiera dicho, Dios, o sea, ¿no te das cuenta? No hice nada malo. ¿Por qué permites que se me castigue de esta manera? ¿Por qué permites que vaya yo a parar a la cárcel? ¿Por qué permites que me pase todo esto si me he mantenido fiel? No he tomado nada ajeno. Tal vez él pudo haber pensado, yo creo que de ahora en adelante ya me di cuenta que esto de la fidelidad no funciona. Pero ¿qué creen, hermanos, hermanas, amigos que nos ven? José fue un hombre que se determinó a ser fiel en todo. Sí, aún en las cosas más pequeñas. Mire, veamos qué dice ahí en Génesis, mismo capítulo 39, pero ahora el versículo número 20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe ¿de quién? De la cárcel. Dice, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿qué cree? Él lo hacía. Y nuevamente encontramos esta parte, mire, dice, verso 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, nuevamente encontramos, ¿verdad?, que a pesar de que José fue llevado a la cárcel y a pesar de que pudo haber tomado otra actitud y decir, esto de la fidelidad no funciona, ¿qué cree? Él se mantuvo fiel en las cosas pequeñas. Así que probablemente tuvo ese pensamiento, pero ¿qué creen? Nunca actuó en conformidad a ese pensamiento. No dejó que sus ideas lo dominaran. Él dejó que sus convicciones lo guiaran. Así que Dios permitió que José hallara gracia a los ojos del carcelero, pero obvio, no podemos dejar de pensar que esto tuvo que ver también con que José fuera fiel en las cosas pequeñas. Yo no sé ahí en la cárcel cómo habrá vivido José, pero yo creo que el carcelero se dio cuenta que le encargaba algo a José y José lo hacía. Y lo hacía constantemente y era fiel. Y entonces un día se dio cuenta, ¿verdad? Como esos presos que empiezan a ganar buena conducta en las cárceles. De igual manera yo creo que José empezó a ganar buena conducta, se volvió muy amigo del carcelero y entonces él pudo confiarle otras tareas. Y descansó en el hecho de que José no era un hombre que lo iba a traicionar, al contrario, era un hombre en quien se podía apoyar. Y bueno, usted puede continuar leyendo la historia, pero vamos a darle una conclusión a este punto. Después de que José estuvo ahí en la cárcel, ¿verdad?, fueron a caer ahí el panadero y el copero de Faraón. Los dos tuvieron un sueño cada uno, y esos sueños José los interpretó. Cada sueño se cumplió al pie de la letra, y entonces, cuando llegó el momento, el copero, que fue restituido nuevamente a su puesto, se acordó de José. Faraón tuvo un sueño, nadie lo podía interpretar,
el copero se acordó, mandaron a traer a José de la cárcel. José interpretó el sueño de Faraón y entonces después de eso, José fue puesto como el segundo después de Faraón. Entonces se puede dar cuenta cómo la fidelidad en las cosas más pequeñas, a pesar de que a lo mejor las circunstancias y los problemas se presenten, si nosotros nos mantenemos fieles, nosotros vamos a llegar a la meta. Y sabe, la conclusión de este mensaje es el siguiente. José recorrió este camino siendo fiel en las cosas pequeñas, lo que a su tiempo bendijo al mundo con alimento y con la nación de donde vendría el Salvador. Gracias a José, en aquel tiempo hubo una gran hambruna sobre toda la tierra y gracias a José la nación de Israel se pudo resguardar en Egipto. Y allí, bueno, la historia se la tendría yo que relatar, pero usted sabe, mientras la nación estuvo allí en Egipto, estuvieron cobijados bajo ellos, después fueron hechos esclavos, pero después envió un libertador, Moisés, para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra que Dios les había prometido. De esa nación nació nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que tanto Jacob como José, padre e hijo, aunque cada uno de ellos tenía sus defectos, sin embargo lo que tenemos que señalar en esta hora, ¿sí?, es la fidelidad que ellos mostraron en sus convicciones en cuanto a su fe en Dios. Y no por algo, ¿verdad? Cada uno de ellos figura en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Allí usted puede encontrar sus nombres y se puede dar cuenta cómo la fidelidad que tuvo Jacob, la fidelidad que mostró José en las cosas más pequeñas, les llevaron a ser héroes de la fe. Dice la Escritura que por esa fe ellos alcanzaron justicia. Así que por esa fe ellos hoy están delante de la presencia de nuestro Dios. Espero que estos dos ejemplos que hemos visto en esta noche le puedan servir a usted para que aprendamos de ellos. Dios ya tenía un pacto con Abraham. Dios ya tenía un pacto con Isaac. Pero Dios reiteró nuevamente ese pacto con Jacob. A causa de ese pacto, bueno, encontramos en la palabra de Dios que Jacob hizo un voto con Dios. Le dijo, te pido que vayas conmigo, te pido que me guardes de todo mal, que me des comida, que me des vestido y que me regreses en paz a mi casa. Si es así, tú serás mi Dios. Pero yo, como muestra de ese pacto, como muestra de este voto que estoy haciendo contigo, ¿qué crees? Voy a apartar la 10ª parte de lo que tengo y te lo voy a dar a ti. Vemos también la vida de José, como él, a pesar de las circunstancias que vivió, a pesar de que entró en una escuela para aprender la obediencia, a través de todo eso él se mantuvo fiel, se mantuvo íntegro. Y Dios lo puso como segundo después de Faraón, en un cargo muy, pero muy importante. La pregunta de esta noche, y quiero que esto te lleves a casa. ¿Qué tan fiel eres tú? ¿Qué tan fiel soy yo? ¿Qué tan fieles somos en las cosas pequeñas? ¿Qué tan fieles somos cuando nadie se da cuenta, pero Dios sí se está dando cuenta? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que meditar aquí. Si tú eres fiel delante de Dios y yo soy fiel delante de Dios, créeme, Dios tiene preparado para nosotros cosas grandes. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Él ha preparado para aquellos que le aman. Y el amor, Jesús así lo dijo, en esto sabré que ustedes me aman, en que guardan mis mandamientos. Así que en esta noche, hermano, hermana, amigo que nos ves a través de la transmisión, te dejo este breve mensaje. Dios está buscando que seamos hombres y mujeres fieles en las cosas más pequeñas. Así que nunca tengas o nunca tomes algo por común o por simple, por muy pequeño que parezca. Al contrario, esos detalles pequeños para Dios son muy, pero muy importantes. Voy a hacer una oración, voy a dar gracias a Dios y voy a pedirle a su Espíritu Santo que sea Él trayendo a tu mente y a tu corazón la certeza de esta palabra que yo te he hablado en esta noche. Permite que sea el Espíritu de Dios el que hable a tu corazón y te dé la convicción de que esto que estamos aprendiendo es algo que es necesario. ¿Y sabes por qué?
porque los días que se avecinan son días en los cuales nuestra fidelidad a Dios va a ser probada. Señor, en esta hora yo te doy gracias porque sé que ha sido tu palabra la que nos ha hablado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos guíes, que nos dirijas, que seas tú obrando en nosotros y que tu palabra venga, Señor, a reiterar en nuestros corazones esa confianza y esa fidelidad en ti. Permite, Señor, que en cada pequeño detalle, en cada situación, nosotros mostremos fidelidad a tu nombre, porque sé que de ello depende mucho, Señor, la confianza que tú has puesto en nosotros. Yo quiero escuchar, Señor, esas palabras el día que me presente delante de tu presencia. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que mientras viva, Señor, yo me comprometo a serte fiel a ti. Y te pido que de igual manera, Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, puedan también hacer un voto delante de tu presencia, Señor, y comprometerse a mantenerse fieles. La misma palabra de Dios nos dice, y esto lo hemos estado estudiando los días domingo, el que persevere. Y cuando oigo la palabra perseverancia, Señor, viene a mi mente la palabra fidelidad. El que se mantenga fiel hasta el fin, ese será salvo. Así que Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos para mantenernos fieles hasta el fin de todo esto, porque sabemos, Señor, que nos hemos de encontrar contigo en las nubes y así estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Doy gracias en el nombre de Jesús y pido que sea tu Espíritu Santo obrando por medio de esta palabra en cada mente y en cada corazón en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos y hermanas, nuevamente ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes a la distancia y poder llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, porque juntos hemos podido alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Y nuevamente, ¿verdad?, les invito para que se conecten el día domingo a las 11 de la mañana en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Les recuerdo, tenemos nuestro canal en YouTube, ¿verdad? Usted puede buscarlo como Caen Filadelfia. Ahí se encuentra cada una de las enseñanzas que hemos estado dando los días jueves, los días domingo. Entonces le invito para que se suscriba, dé clic en la campanita y pues ya sabe, le mando un abrazo a la distancia y recuérdelo, que Dios le bendiga y que el Señor esté con usted en esta noche. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias.